7 de la mañana, 12 minutos. El Gobierno Nacional publicó ayer un decreto que cambia la forma en que se van a operar las EPS en el país. También especifica cuántas pueden existir por departamento o municipio y adicionalmente pues abre varios interrogantes en este momento porque varios se preguntan qué puede estar pasando con el aseguramiento y los pacientes. Álvaro Molina es el vocero de los pacientes a nivel nacional y nos acompaña a esta hora de la mañana. Hola, Nicolás. Noticias Caracol. Buenos días, vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios en Salud. Perfecto. Empecemos hablando un poco sobre lo que plantea este decreto, porque es que lo primero es que establece unos parámetros para que las EPS puedan seguir presentes en municipios o departamentos. Por ejemplo, en departamentos donde hay menos de 390.000 personas, más o menos 50.000 personas deben ser los afiliados, es decir, el 15% es el número menor. En los departamentos donde hay 390.000 a 2 millones de afiliados, un 10% de afiliados debe ser el umbral mínimo. Y en departamentos de más de 2 millones de habitantes, los afiliados deben ser, o sea, las EPS que pueden seguir son las que tienen hasta el 5% de los afiliados. En ciudades y municipios el porcentaje es de 3. Esto en la práctica lo que significa es que varios afiliados podrían terminar en la nueva EPS. La nueva EPS va a terminar en 608 municipios del país, siendo la única EPS que va a operar en ese territorio. Y en cerca de más de 200 municipios va a operar con otra EPS, es decir, el 80% va a estar cubierto por la nueva EPS. Digamos, los pacientes, ¿cómo reciben esta intención de que el Gobierno Nacional tome la determinación de elegir qué EPS siguen en determinados municipios y departamentos y adicionalmente defina en qué EPS debe estar el paciente? Primero es la vulneración mayor que tiene el decreto. Es mi libertad de elección, me la vulnera absolutamente porque ellos de manera arbitraria y obligatoria me trasladan a la EPS que ellos asignen. Hoy hemos visto cómo en los últimos 3 meses más de 90.000 colombianos han solicitado su traslado, acudiendo a la libertad de elección para trasladarse de nueva EPS a otras EPS buscando servicio. Álvaro, es que precisamente nosotros estuvimos consultando a distintos actores de la salud. Hablamos con Ana María Vesga. Ella es la presidenta de ASEMI, el gremio de las EPS, quien también se refirió a este decreto que publicó recientemente el Gobierno Nacional. Esto fue lo que señaló. Es que los cambios a las reglas del aseguramiento tienen reserva de ley. ¿Qué significa esto? Que tienen que hacerse por vía de ley. No puede el Gobierno Nacional insistir en implementar la reforma a la salud y los cambios estructurales al sistema de salud a través de decreto. En esta ocasión se repite ese error. La segunda y más grave es que el sistema hoy presenta una fragilidad estructural, financiera y de atención que están viviendo todos los pacientes en el país, particularmente de las EPS intervenidas. Álvaro, usted está en sintonía con lo que señala Ana María Vesga. Primero, que esta es una reforma a la salud vía decreto y segundo, que los pacientes van a terminar en EPS que están con problemas financieros, están intervenidas y no están funcionando bien. Pues estamos completamente de acuerdo porque lo muestra la realidad. Lo que vivimos los usuarios y pacientes todos los días en la calle es eso, las dificultades que estamos atravesando en esta crisis humanitaria. Los indicadores de PQRs, los indicadores de tutelas, los fallecimientos por falta de servicios, pues son la muestra de que hay un deterioro y hay una crisis humanitaria. Uno de los argumentos que tiene el decreto es que se busca organizar territorialmente para evitar que haya un riesgo de una EPS que tenga crisis operativa o financiera. Sí. Y se trasladan 2.600.000 a la nueva EPS, que lo único que se ha demostrado en la realidad, no en el discurso, en lo que vivimos los pacientes en el territorio, es que tiene dificultades operativas y de atención. Lo que señala su organización es que cerca de 6 millones de colombianos pues tendrían o estarían en riesgo de traslado en distintas EPS. Pero hablemos sobre los criterios que tendrá el Estado para hacer esa reasignación automáticamente. Por ejemplo, un afiliado del régimen subsidiado puede ser enviado a una EPS que antes era contributiva y viceversa. Un afiliado del contributivo puede terminar en una EPS que antes era subsidiada. ¿Cómo usted ve este punto? Muy bien, lo vemos bien. No debe haber discriminación de atención frente a un régimen o al otro. Los colombianos necesitamos una misma atención. Es decir, esto no tenemos dificultad. Perfecto. También establece que en 60 días los usuarios, si no están contentos, pues pueden trasladarse, pero es que en algunos municipios solo vamos a tener una EPS, eso no es claro. Entonces, la libertad de elección, primero me la vulneran, asignándome a una EPS. Asignar población es trasladarme en la EPS que estoy, sacarme y pasarme a otra. Eso es asignar. Y me dicen a los 60 días se puede cambiar.
pero a los 60 días me puedo cambiar y solo queda en 608 municipios la nueva EPS. ¿A dónde me voy a cambiar? Claro, esa es la duda que tienen varios colombianos. E incluso también establece en sus argumentos que una EPS que tenga más de 3 millones de afiliados en todo el país no podrá recibir más traslados, pero entonces ahí es donde uno entiende qué van a hacer donde solamente funcione una EPS. Usted dice 680 municipios. 608 municipios. 608 municipios donde se lo va a ver una EPS según el decreto. Así es. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar cuando el límite son 3 millones de afiliados? Pues, van a trasladarle a la EPS que tiene mayor población, más de 11 millones de usuarios hoy, es decir, más de 3 millones, le van a trasladar 2.600.000 usuarios. Es decir, va a quedar con 14 millones de usuarios. Y si no se puede con lo que tenemos hoy, ¿qué va a hacer con más población? Mire, Álvaro, es que también hay un pronunciamiento por parte del gremio de las IPS, por ejemplo, clínicas, hospitales, incluso algunos dispensarios de medicinas que han señalado lo siguiente sobre este decreto. Ellos básicamente señalan que el gobierno no les consultó. Es un decreto que se necesita, es un decreto que efectivamente el país necesita, pero no en el hoy. No se le puede entrar a trasladar usuarios a EPS en condición de intervención, y mucho menos en EPS en grave crisis financiera, en grave crisis administrativa y con altas quejas de insatisfacción por parte de los usuarios. Nosotros consideramos que el gobierno nacional no debió haber expedido en este momento ese decreto, que se debió haber esperado para que se pudiera establecer cómo va a ser el futuro del aseguramiento en Colombia. Usted también comparte esa tesis tal vez del doctor Toro. Él dice, la medida en el papel suena interesante y es hasta positiva para prestar el servicio en algunos municipios del país, pero no era el momento. Sí, yo creo que hay muchas cosas que se deben hacer al interior del sistema, no se deben imponer, ¿cierto? Pero lo primero que los pacientes y los usuarios hemos pedido es resolvamos la crisis humanitaria que tenemos hoy. Hoy no necesitamos más Kevin, no necesitamos más doña Cecilia. Necesitamos que si vamos a morir, moramos con condiciones de dignidad y humanidad. No necesitamos seguir mendigando e implorando servicios. Eso es lo que no puede pasar. Después de que logremos esa estabilidad, discutamos lo que haya que discutir con la franqueza, con la transparencia y con la honestidad. Mire, y es que pongámoslo y aterricemos lo que plantea el decreto. Por ejemplo, en una población que tiene entre 10.000 y 20.000 habitantes solamente va a funcionar una EPS. Esto, por ejemplo, podría suceder en la Victoria Valle del Cauca, donde tenemos 13.000 habitantes. Lo otro que establece, en un municipio con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes, máximo 4 EPS, por ejemplo, en Monte Líbano, en el departamento de Córdoba. Y en municipios entre 100 a 500.000 habitantes, máximo 5 EPS. Es decir, esto podría suceder en municipios como en ciudades como Pasto, en Nariño, donde hay 450.000 habitantes. Que el gobierno establezca cuántas EPS pueden funcionar en un municipio, ¿qué implicaciones tiene para la atención del usuario? Primero es la gran preocupación, ¿qué va a pasar con esos usuarios, con esos pacientes con enfermedades de alto costo, pacientes oncológicos, pacientes que están recibiendo diálisis, pacientes que están en lista de espera para ser trasplantados? ¿Qué va a pasar cuando me cambien de EPS y la red de atención también cambie? Sí. Hoy hemos visto cómo en estos municipios, sobre todo en los municipios pequeños, los prestadores, los hospitales públicos, los gestores farmacéuticos, le cierran los servicios a la nueva EPS y no le atienden a la población actual. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Se va a agudizar aún más y va a vulnerar su derecho. Mire, esa preocupación, Álvaro, no solamente la tiene usted, la comparte Augusto Galán, él es exministro de Salud y también director del Observatorio Así Vamos en Salud. De los más de 6 millones de personas que se están trasladando, hay 800.000 personas que se encuentran en EPS que están funcionando mejor que las EPS intervenidas y que están cumpliendo mejor su labor. Y esas 800.000 personas se trasladan a las EPS intervenidas, que pues son las que tienen las mayores peticiones, quejas y reclamos por parte de sus usuarios, son las que han visto incrementar más el número de tutelas.
Álvaro, pues nosotros no solamente quisimos hablar con los pacientes, con los expertos en salud, con las clínicas, hospitales, con las EPS, también quisimos hablar con el Ministerio de Salud. Los buscamos insistentemente, teníamos muchísimas preguntas sobre este decreto que ya fue firmado, pero no fue posible obtener una respuesta. Sin embargo, vamos a referenciar un mensaje que publicó recientemente el presidente de la República, Gustavo Petro, en su cuenta de X, donde señala lo siguiente: es claro y racional para una EPS y para el erario es muy costoso tener los afiliados de la EPS dispersos en el país y regiones con muy baja densidad de afiliación. Viajes en avión de pacientes y con acompañantes innecesarios, porque se encuentran IPS con los servicios cerca a los afiliados, pero no contratadas, tiempo perdido para los pacientes y para sus tratamientos, hacen que el actual sistema de atención de EPS tenga más sentido si se adquiere una conformación más territorial. Para las EPS le es más fácil construir su propio sistema de prevención y atención primaria a sus afiliados si estos están territorializados. Me quedo con esto último que escribió el presidente. ¿Usted comparte esa tesis? Yo creo que organizar el sistema de salud es una necesidad. ¿En qué momento? No sé, yo lo que estoy diciendo hoy, en estos territorios que mencionábamos ahorita, está la nueva EPS. Hoy atiende a usuarios en esas poblaciones y tiene que trasladarlos a otras para que reciban su atención. O esos que están en ese municipio hoy, afiliados por la EPS, no reciben atención, no reciben medicamentos, no reciben su oportunidad de citas médicas o cirugías. Con esto no se soluciona la crisis humanitaria que estamos viviendo hoy. Eso no le va a resolver los problemas a los usuarios que están esperando un trasplante de órgano. Se lo va a agudizar. Y eso es lo que llamamos la atención. Nosotros tampoco hemos podido hablar con el señor ministro. Eso ha sido un imposible. Pero aquí queremos resaltar, esta situación de crisis humanitaria que estamos viviendo no es para adeptos o contrarios al gobierno. En el dispensario médico usted no ve una fila que pregunte quiénes apoyan al gobierno o quiénes están en contra del gobierno. A todos nos está afectando. Una última pregunta para que me responda muy rápido. ¿Van a demandar este decreto? Sí, muy seguramente vamos a hacer todas las acciones que tengamos que hacer desde los usuarios, desde los pacientes y desde la ciudadanía en general. Álvaro Molina, él es el vocero de la Mesa de Asociaciones de Usuarios de Pacientes, que nos acompaña hasta ahora en Noticias Caracol. Gracias por estos minutos. A usted. Muchas gracias. Pues Nicolás, vamos a conocer uno de los tantos testimonios en medio de estos obstáculos que en materia de salud enfrentan los colombianos. Es que son decenas de personas afectadas por la crisis de la salud y una de ellas es Catalina Fernández. Ella es actriz y sufre por las demoras en la entrega de medicamentos que hacen parte de su tratamiento en medio de esta dura batalla que da contra el cáncer. Catalina, bienvenida, gracias por este contacto. Buenos días, gracias a ustedes. Cuéntenos, ¿hace cuánto usted no recibe sus medicamentos? ¿Por qué no los recibe? ¿Cuál es ese argumento que le dan? Llevo 3 meses esperando 3 medicamentos para la quimioterapia, para poderla iniciar. Y lo que me han dicho es que este es un protocolo que hicieron en la clínica, en una junta de médicos y oncólogos, que está patentado. Los 3 medicamentos están patentados. Pero a mí me vienen y me dicen, luego me mandan a la EPS responde que son medicamentos que no están autorizados por el INVIMA, pero el oncólogo nos dijo muy claramente que ellos no van a elegir medicamentos que no estén autorizados por el INVIMA. Ahora, tuvimos que poner una tutela al INVIMA, mientras el INVIMA responde que ellos no tienen nada que ver, que ellos sí autorizan los medicamentos y que es culpa de la EPS. También sucede mucho eso, que entre ellos dos se van pasando la pelota, pero ninguno autoriza y cada vez pasa más tiempo y ellos ponen más en riesgo mi vida. Claro, de un lado le dicen una cosa, de otro lado le dicen otra, como que se echen la culpa entre ellos, pero hablemos de ese desgaste entonces, lo que está representando también para su salud esta situación, Catalina. Pues uno en medio de estas situaciones también tiene que estar pendiente del correo, de poner un desacato, de poner una tutela, porque, por ejemplo, a mí en mis quimioterapias de hace ya casi 2 años que tuve, para poder realizar esto también tuve que tener una tutela porque si no me cambiaban de clínica y yo siempre estaba en la misma clínica en donde han llevado todo mi proceso. Sí. Y si no fuera por esa tutela,
a mí no me hubieran hecho los procedimientos ahí. Y de hecho, con tutela y todo, hubo un medicamento que a mí nunca me entregaron y el protocolo se hizo sin ese medicamento, pero eso viene pasando desde el inicio de mi proceso, tanto así que apenas yo entré a urgencias, la primera vez que entré a la clínica, em, a mí me tocó pagar mi primera cirugía porque no tenía, acababa de cambiarme de una EPS a otra Sí, y cuando uno se cambia, pues uno tiene un tiempo estimado en donde la EPS anterior te tiene que todavía como acobijar y cuidar. sí. Ninguna, ninguna de las dos respondió por absolutamente nada, sobre todo la principal en la que siempre he estado y en la que siempre he contribuido. Nunca se hizo cargo y si no es porque con todos la necesidad del mundo tuvimos que pagar esa cirugía No, de un tumor cerebral en la cabeza, si no, no sabría qué no. hubiera pasado. Catalina, confírmeme, ¿en este momento usted está afiliada a cuál EPS? A la SOS, Servicio Occidental de Salud. Servicio Occidental de Salud. Si esta EPS alega que no tiene el aval del INVIMA para entregarle ese fármaco o esos fármacos que usted necesita, que su tratamiento necesita, ¿qué le dice su médico? ¿Qué opciones hay? ¿Qué está pasando en este momento con con su estado de salud? Pues realmente tengo la cita nuevamente de control con él el día lunes para saber qué vamos a hacer, porque es que ya son 3 meses. Y él sí me dice que entre más se atrase, pues este tumor puede regarse, digamos, más porque ya es una metástasis. Y siendo así todo y reclamándoles a ellos al correo y poniendo el caso en el juzgado y todo, no responden. Entonces ya vamos a hablar con él para ver qué se puede hacer, pero el INVIMA en lo que medio han respondido, dicen que ellos dan el medicamento. Es que de hecho nos han dicho que si nosotros lo pagamos, nos lo entregan. Pero ¿cómo vamos a pagar un medicamento que vale, que los ciclos son 6 ciclos cada mes y vale casi 24 o 26 millones de pesos? La vez pasada, el medicamento que te digo que no me entregaron fue un medicamento que nos tocó pagarlo porque éramos ignorantes en el tema junto a mi mamá y en el afán de realizar el procedimiento, porque acabo de recordar que sí lo tuvimos, pero nos tocó pagarlo, era un medicamento más barato, pero es que esta vez ya son 26 millones de pesos cada mes. Eso le iba a preguntar, es decir, cada mes usted debería sacar de su bolsillo, cosa que no puede pasar, que no debe ocurrir, ese dinero, esa suma para pagar ese medicamento. Catalina, Sí. ¿cómo se siente usted al ver, pues, por un lado, un panorama general, porque hay muchos pacientes que están viviendo este drama, y ahora usted también está encarnando, por un lado, una batalla para salvar su vida y por otro lado, una batalla legal? ¿Cómo lleva este proceso? Mm, pues realmente es, es muy triste porque pues yo trabajo con redes sociales y es ver cómo a mí me responden también todos los días. A mi papá le está pasando lo mismo, a mi abuelo le está pasando lo mismo. Entonces, es como si todos nos tocara en medio de este proceso de la enfermedad y de gestionar lo administrativo. Yo creo que todos nos pegamos muchísimo de Dios Sí. y de desde ahí tener mucha fe y mucha esperanza de que de alguna manera, lo digo desde lo personal, de alguna manera se va a hacer posible. Y siempre estoy esperando y creyendo muchísimo en que Dios va a interceder para que a mí me den mis medicamentos y yo pueda iniciar mi quimioterapia. Entonces yo creo que a todos nos disponemos a orar para que esto suceda. Ay, Catalina, pues es admirable lo que usted nos dice, compartimos ese sentimiento, nos unimos, yo me uno en esa oración también, por supuesto, pero desde Noticias Caracol la estaremos acompañando, queremos ser también esa voz, estar preguntando en qué pasó, pronto necesita esos medicamentos para su tratamiento, confiamos en que sea así. Gracias, Catalina, por este tiempo, por esta conexión. Muchísimas gracias a ustedes por permitirme hablar aquí.
Y es que no solamente el caso es el de Catalina, también recientemente reportamos el de Kevin Arley. Incluso esta semana se presentó un caso doloroso en la ciudad de Cúcuta con una mujer mayor que básicamente murió esperando las medicinas para su hijo, su esposo, para su familia. Diego Gutiérrez es actualmente director del Centro Regional para Colombia del Regulatory Intelligence, una firma experta en regulación de medicamentos, y pues a esta hora hacemos contacto con él para entender qué es lo que está sucediendo en el país. Diego, bienvenido a Noticias Caracol. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo entender el problema de los medicamentos en Colombia? Por un lado, el gobierno dice que las farmacias los tienen en bodegas, que están guardados, pero por el otro lado tenemos la otra cara, que son los pacientes, que se demoran horas, días, incluso semanas esperando sus medicinas y sus enfermedades avanzan y sus tratamientos quedan estancados. Sí, digamos que ahorita hay una problemática importante, sobre todo con medicamentos que están dirigidos al tratamiento del cáncer, ¿no? Y medicamentos dirigidos a tratar enfermedades huérfanas. Y el problema está en parte en la dispensación, pero una gran parte del problema también pasa por la autorización de los medicamentos por parte del INVIMA. Nosotros estuvimos revisando una data y lo que encontramos es que hay unas demoras en la autorización de medicamentos oncológicos, más o menos de 2.5 años, ¿no? Y en medicamentos huérfanos 2.7 años. Entonces, eso es algo que es bien relevante. Director, consultor, quería citar algo que ha mencionado el Observatorio de Cáncer Infantil, y es que recientemente está denunciando que hay 50 fármacos clave que no cuentan con la indicación del INVIMA para su uso oncológico. Entonces uno se pregunta también por qué medicamentos que son aparentemente estándar, como lo dice este comunicado, a nivel mundial, pues en Colombia tenemos esa traba, no se pueden adquirir. ¿Por qué? ¿En dónde está ese embudo? Sí, ese es un problema grave también. Y es que hay algunos medicamentos que se necesitan para algunos usos oncológicos que no están autorizados en los registros sanitarios. Y entonces los profesionales de la salud los solicitan como un uso no incluido en el registro sanitario. Las asociaciones científicas los solicitan ante el ministerio, ante el INVIMA, pero frente a esas solicitudes también hay un rechazo importante y una demora que es significativa. Como les decía, en algunos casos esas demoras pueden ser de 2.5 años. Y los profesionales, digamos que se sorprenden porque muchos de esos medicamentos y esos usos en oncología, en niños, están autorizados por la mayor parte de agencias de referencia a nivel mundial. Entonces, claro, los médicos prescriptores, los oncólogos, pues dicen, esto está en las guías de tratamiento internacional y tenemos una buena evidencia, pero cuando llegan al INVIMA se demoran 2.5 años y en muchos de esos casos, después de demorarse 2.5 años, la respuesta que obtienen es que niegan ese nuevo uso para una población específica o para un tipo de cáncer específico. Entonces el porcentaje de negaciones en algunos casos es casi del 50%. Eso es una cosa que es impresionante. No, Diego, y en la práctica lo que sucede es que este trancón en el INVIMA, los trámites burocráticos, pues hacen que los pacientes sufran más, esperen más por algo crucial que son sus medicinas. Muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Con gusto, buen día. 7 de la mañana, 36 minutos. Cambiamos de tema. A más de un mes de haber sido entregadas las millonarias lanchas al municipio de Maicao, en La Guajira, recordemos, sin mar ni ríos por parte del gobierno nacional, pues la polémica continúa, pero esta vez porque dichas lanchas están sin funcionar en una playa de ese departamento. Las dos lanchas ambulancias que se supone trasladarían a los pacientes desde la alta extrema Guajira hasta los hospitales de municipios costeros y luego a Maicao están bajo días soleados, parqueadas en las playas de Riohacha y sin llevar todavía al primer paciente. Ahí vemos que unos recursos se están lapidando en la soledad, en el abandono, y esto debe de tener una investigación porque no están sirviendo, no están funcionando. O sea, no está cumpliendo con los contratos
que se hicieron para que estas lanchas funcionaran. Las lanchas no han tocado el mar, no han trasladado al primer Guayú y según el interventor a cargo de ellas, se debe a trámites administrativos. En estos momentos se está en el proceso de capacitación de los operarios que van a manejar las ambulancias. Son 2 personas del territorio que tienen también licencia ante la DIMAR para poder manejar este tipo de ambulancias. Y se le está haciendo una capacitación en atención prehospitalaria, que es parte de los requisitos previos para poder ponerlas en funcionamiento. Aspiramos más o menos que en un lapso máximo de 1 mes ya las ambulancias estén en el agua, en el mar. La inversión de unos 1.680 millones de pesos y su llegada a Maicao celebrada por el Ministerio de Salud genera dudas a algunos habitantes de La Guajira. Es algo que debieran de darle uso, ¿cierto? Si la idea es que beneficie a la comunidad y de pronto a las personas que están allá y que no hay un centro de salud cercano, la idea es que las cosas funcionen como deben de ser. Hoy los traslados médicos siguen siendo un dolor de cabeza para quienes viven en la alta extrema Guajira y algunos temen a que las lanchas ambulancias tengan la suerte de los carrotanques abandonados de gestión del riesgo en medio de un escándalo por corrupción. En contraste, el presidente Gustavo Petro volvió a defender su sistema de salud en un acto público en la Plaza de Bolívar. El mandatario a través de sus redes sociales publicó una serie de videos en los que se observa más de 50 ambulancias, las que dijo hacen parte de las 1.551 que ha entregado su gobierno durante estos 4 años. El jefe de Estado señaló, abro comillas, este es el sistema de salud fuerte que construimos. Así fue como construimos el desplome de la tasa de mortalidad infantil y materna de Colombia. Así llevamos vida y salud a toda Colombia.